Es un grupo en el que era difícil determinar el segundo que iba a clasificar. Era casi seguro que el Inter de Milán clasificaba ya sea primero o segundo, lo más probable es que primero, y así se dio, clasificó primero. La disputa estaba entre Monterrey y River Plate, pero si analizamos fecha por fecha fue más interesante de lo que estaba previsto, porque en la primera fecha River cumple con ganarle al equipo japonés, el Urawa Red Diamonds, le gana 3-1, le gana bien, aún así se vio un equipo japonés muy bueno, competitivo. Y la sorpresa, lo que hizo que uno más o menos imagine que iba a estar muy bueno el cierre de este grupo, es que Monterrey consigue empatar con el Inter de Milán. En la previa el Inter era favorito, aún así no le pudo ganar al cuadro mexicano y empataron 1-1. Y eso hizo que sea más interesante las dos fechas siguientes. En este caso, la segunda fecha, el Inter contra el Urawa. Sorprendió ahí el Inter porque el equipo, el cuadro japonés, que ya había mostrado un buen nivel, o ser un buen equipo japonés, un equipo competitivo con el River, con River a pesar de la derrota, con Inter marca el primer gol en una muy buena jugada en el que fueron profundos por la banda y después se aferraron a ese resultado y lo defendieron bien, pero no les alcanzó porque el Inter en un momento descuenta, mejor dicho, empata, y en los minutos finales, lamentablemente para los japoneses, que habían llevado toda su barra y muy, muy, muy interesante lo de este cuadro japonés, el Inter lo gana en los minutos finales, salva el no complicarse en el grupo porque hubiera acumulado 2 empates, en este caso consigue el triunfo. Y el otro partido de esta segunda fecha de este grupo E, River Monterrey, era ese partido en el que ambos se jugaban el a ver quién clasifica segundo, por más de que Inter no estaba demostrando un buen nivel, por la primera y segunda fecha, aún así se jugaban esa clasificación en ese duelo directo. Fue un partido muy bueno, muy entretenido, a pesar de que acabó 0-0, fue un partido muy bueno para el espectador, y yo me animaría a decir que sí fue justo el empate. No es que fue muy marcado un equipo siendo superior hacia el otro, los dos tuvieron sus momentos, pero si bien hubo un equipo que fue un poco mejor, fue River, porque durante más tramos del partido fue superior, y a eso le agregamos de que las más claras las tuvo el equipo argentino, y ese era el partido de la clasificación para River. Si buscaba clasificar, ese era el partido contra el Monterrey, que no lo pudo conseguir. Quedó 0-0 y eso lo llevó a que en la tercera fecha, por eso es importante analizar fecha por fecha, en la tercera fecha River llegaba más complicado, a pesar de tener una mejor diferencia de goles, llegaba más complicado porque aquí había el criterio de desempate, que si todos empataban en puntos, habiendo empatado entre ellos, el criterio de desempate era quién había anotado más goles entre el enfrentamiento entre ellos. Y River había empatado 0-0 con Monterrey, y en el caso de Monterrey, en su empate con el Inter, había empatado 1-1. Entonces había marcado más goles que River. Por lo tanto, cuando Monterrey pasa a ganar 1-0 y empata en puntos, porque Inter estaba empatando 0-0 con River Plate, entonces en ese triple empate, River no había marcado ni un gol contra ni uno de sus dos rivales directos. El Inter sí, porque empató 1-1 con Monterrey, y Monterrey sí, porque había empatado 1-1 con el Inter de Milán y le estaba ganando al cuadro japonés. Por lo tanto, River estaba quedando eliminado y ellos eran conscientes de eso. Encima, no solo eres consciente porque la tecnología te lleva a saber cómo va el minuto a minuto desde el celular, sino que en las pantallas grandes del estadio pasaban los goles del equipo mexicano, que le termina ganando al Urawa, que hacen su peor partido los japoneses. Perdieron 4-0 los japoneses, o sea, Monterrey le gana 4-0 y 3 goles llegan en el primer tiempo, llegan muy seguidos los goles, y esos goles los fue viendo River, y era consciente que desde que empezaba a ganar Monterrey, ellos ya estaban quedando eliminados y se veían obligados a ganarle al Inter, o en el otro caso de no ganar, empatar 2-2 con el Inter, para con ello, en ese empate en puntos, ellos haber marcado más goles en el duelo entre los 3 equipos que empataban en puntos: Monterrey, Inter y River. Entonces, en ese triple empate, River no le bastaba con empatar 0-0, sino que tenía que ganar o empatar mínimamente 2-2, sino para arriba, 3-3, 4-4. Y bueno, River, que hizo un muy buen primer tiempo contra el Inter de Milán. Se notaba que el Inter era más equipo, y en ese desorden es que un mal control de Martínez Cuarta hace que
pierde el balón y Mkhitaryan, que se iba solo, lo barre y como último hombre lo expulsan. Inter ya estaba jugando mejor que River Plate. Al tener un hombre de más, esto fue más notorio, se marcó más, y ya teniendo más espacios, es que a través de los espacios Inter arma un buen ataque y hace el primer gol. Y luego ya en los minutos finales, el Inter marca el segundo, porque no solo tenía más espacios, sino que ya había un desánimo, un desgano, un cansancio no solo físico, sino un mental por parte de los argentinos. Y es así que llega el segundo gol del Inter, que lo termina ganando 2-0. Y River queda eliminado, de lo que ya estaba quedando eliminado por diferencia de goles, ya con la derrota 2-0 queda eliminado por puntos, porque hace 4 puntos, Monterrey hizo 5 y el Inter, que pasó, clasificó como primero, hizo 7. El Urawa perdió contra todos. El Urawa, que queda eliminado, no sé si fue de más a menos, hace un buen partido con River. Claramente su mejor partido, a pesar de la derrota, fue contra el Inter de Milán por el rival y porque estaba rescatando un empate hasta los minutos finales y estuvo con el resultado a favor durante varios minutos. Entonces, bien por Monterrey de clasificar en un grupo muy apretado en el que tenía dos rivales como el Inter de Milán y el River Plate. Pues ahí está la falla de este equipo argentino, que no pudo clasificar sobre todo en ese duelo directo ante Monterrey, que cuando te tocó enfrentarte ante los mexicanos, jugaste mejor, fuiste mejor, pero no le pudiste ganar. Y al final, cuando ya ves la conclusión, te das cuenta de que quedas eliminado por ese detalle. River queda eliminado en un grupo en el que tenía mucha probabilidad de clasificar para los octavos de final. Esta es la conclusión del grupo E.